Bienvenidos a alimentarse de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 2. Edén, una morada futura. Dios había plantado un jardín al cual llamó Edén, y allí puso al hombre. Luego Dios hizo que creciera allí toda clase de árboles. Eran hermosos y daban fruta muy sabrosa. En medio de ese jardín estaba el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Dios, después de haber terminado con la creación del mundo, empieza a edificar un lugar, una casa para la corona de su creación, un lugar donde el ser humano pueda habitar sin que le falte alimento y abrigo para subsistir en su nueva morada. A esta casa, el eterno Creador la llamó Edén. En este huerto, Dios plantó toda clase de semillas para que dieran frutos y hojas verdes que sirvieran como alimentos de los futuros huéspedes del jardín. En este lugar, el Creador no hizo crecer solo las diferentes especies de plantas, sino también trajo a este lugar la diversidad de las especies animales antes creadas. Para dar vida a este hermoso jardín, el Supremo Creador regó con 4 grandes ríos. Así Dios creó un gran paraíso para que la corona de su creación pueda habitar libremente y en una completa comunión con Él. Edén fue probablemente una región muy extensa en Mesopotamia, según se cree, distinguida por su hermosura natural y la riqueza y variedad de sus productos. De allí su nombre, que significa delicia. Y en este lugar, Dios prepara el huerto para que inicie la historia de la humanidad. En este hermoso jardín de flora y fauna diversa, el Supremo Creador plantó 2 grandes árboles, por los cuales giraría toda la historia humana de ahí en adelante. Estos árboles serían los medios materiales que Dios utilizaría para comunicar las realidades espirituales de su divinidad, sabiduría, ciencia, amor y justicia. El primer árbol es llamado como el árbol de la vida, llamado así por su carácter simbólico, como señal y sello de la vida inmortal. Fue colocado justamente en el medio del jardín para que sea admirado por los futuros huéspedes y hacerles recordar constantemente a Dios y el porvenir eterno. El segundo árbol, el árbol de ciencia del bien y del mal, así llamado porque tenía por objeto poner a prueba la obediencia por medio de la cual los huéspedes habían de manifestar si eran buenos o malos, obedientes a Dios o rebeldes a sus mandamientos. Una vez que el huerto de Edén estuvo listo y adecuado para la vida, el eterno Creador puso a los seres humanos en ese lugar para que administren y cuiden de ese hermoso paraíso. En este paraíso creado, los seres humanos no iban a pasar ninguna clase de necesidades, ya que contaban con todo lo necesario para vivir. Un lugar donde su hambre sería saciada por las más exquisitas frutas, verduras y cereales, donde su sed sería saciada gracias a los grandes ríos que cruzaban el huerto, donde el frío, el llanto y el dolor no existían, gracias a que el Creador permanecía con ellos. Este hermoso paraíso es una pequeña muestra de lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que permanezcan fieles a Él hasta su retorno a este mundo. Los seres humanos, además de cuidar el jardín que era su hogar, tenían la responsabilidad de obedecer a las ordenanzas que Dios le había dado. La orden de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Con esta orden,
Dios les quería enseñar las consecuencias de no obedecer ese mandato. La no obediencia les provocaría la muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual, que sería la separación de su Creador. Dios no colocó ese árbol en el huerto para tentar a los seres humanos. Lo colocó para enseñar al hombre a obedecerle y a guardar su palabra. A través de este acto, el eterno Creador dio la oportunidad a los seres humanos de escoger obedecer o no a su palabra. Desde el principio, Dios siempre ha dado al ser humano la libertad para escoger el camino que quiere seguir, el camino de la obediencia y la fidelidad o el camino de la desobediencia y rebeldía. Dios nunca ha sido un ser autoritario y déspota que dictamine el camino que debe seguir sí o sí el hombre. Queridos hermanos, al igual que en el pasado, Dios en la actualidad nos sigue dando alternativas para que escojamos el camino en el cual queremos andar. Dios nos da esa libertad a pesar de saber los tropiezos que hemos pasado por no saber escoger el camino que nos conviene. Dios nos sigue dando esa libertad para que escojamos libremente nuestro camino. Dios nos da la posibilidad de escoger su camino o de rechazarlo, pero sin duda, la advertencia de la muerte para el que rehúsa obedecerlo seguirá vigente hasta el día de su retorno. Una muerte espiritual que le separará de Dios y de la morada futura en su paraíso prometido, el Edén celestial. Amén.